de noviembre, solemnidad de todos los santos, a quien recordamos con mucho cariño. Hoy en su día queremos recordar a cada uno de ellos, por eso es que hemos hecho estas pequeñas cápsulas para conocer un poco más de ellos que han triunfado en la Iglesia Católica. Yo quiero platicarles de una santa, Concepción Cabrera de Armida, que es más bien conocida como Conchita. Quiero platicarles un poco de ella. Ella fue una madre de familia quien tuvo junto a su esposo 9 hijos. Ella, muy ejemplar, madre de familia, quien se convirtió en mística, una mística mexicana, por cierto. Ella dedicaba 3 horas al día a la oración. Vaya ejemplo para todas las madres, ¿verdad? Ella nació en San Luis Potosí en 1862. Era escritora fecunda, inspiradora de 2 congregaciones religiosas y de otras obras apostólicas para laicos y sacerdotes. Fue viuda a los 39 años, quien llevó a su familia adelante en medio de un país sumergido de la revolución y la persecución religiosa, como en los momentos de ahora. Fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II. Hacia el final de su vida, Conchita fundó un movimiento en favor de las familias y de la santidad de los hogares. Su secreto de fecundidad y felicidad está en su total pertenencia a Dios. Obediencia, para ser santo hay que obedecer primero. Mi santo es Santa Mónica. ¿Qué podemos aprender de Santa Mónica? Que fue una persona orante. Era esposa de un hombre violento, madre de un hijo déspota. Santa Mónica entendió que solo Dios podía tocar sus corazones, por eso nunca dejó de orar. Podemos aprender que ella siempre tuvo fe, nunca perdió la esperanza de ver la conversión de su hijo, incluso después de que lo corriera de su casa. Nos enseña a perseverar, nunca dejar de rezar por la conversión de la familia. Su esposo cambió y cuando ella falleció, su hijo ya era un doctor de la iglesia. Gracias. Para ser santo hay que trabajar primero. Les voy a hablar de Santo Toribio Romo González. Él nació en 1900, 16 de abril. Sus papás eran católicos, era Patricio Romo Pérez, Juana González Romo. Él era católico. En 1909 él fue acólito. A los 7 años hizo su primera comunión y él fue diácono en 1920. El 5 de enero de 1923 él ofició su primera misa en Santa Ana de Guadalupe y pues siempre estuvo así, siempre fue. De hecho él hizo una capilla, una capillita. Ahí se encuentran sus restos, ahí en esa capilla. Y pues a él siempre estaba orando, siempre en oración, siempre bien entregado a Dios, a Cristo. Y pues su familia también. Él a los 12 años se convirtió en seminarista. Pues él siempre estuvo, como les digo, con los migrantes. Y pues muy entregado a Jesucristo, pues haciendo muchas cosas buenas. Se encontraba a las personas y les daba algunos cuantos pesos y les daba pues comida para que se compraran. Y pues era un ejemplar porque él nunca renegaba ni nada. Y pues un día se presentó una tropa, aventaron la puerta del cuarto donde él se refugiaba y pues él les decía
pues que cuál era el motivo que no se le matara, pues, pero pues ellos sí le tiraron varios pues balazos, pues hasta que lo mataron. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino. Hola hermanas en Cristo Jesús, yo les voy a hablar ahora de San Antonio de Padua. Él fue un jovencito muy casto, muy buen, por decir muy bueno de San Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa, fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia Católica. Su capacidad de prédica era proverbial al punto de ser llamado Arca del Testamento por Gregorio IX. Nació en 1195 en Lisboa, portugués. Se llamaba Fernando Buloes y Tabeira de Acevedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. Murió de 35 años de 1195 a 1231, ¿no? Que fue cuando murió. Él enfermó de hidropesía. Es uno de los santos más rezados. Su día es el 13 de junio. Se le piden muchas cosas, pero las más conocidas es encontrar algún objeto perdido. Vela por los solteros y protege a los hijos. Uno de sus milagros más famosos que ocurrió con el pequeño Tomasito, un bebé de 20 meses. Tomasito estaba a punto de morir ahogado y él lo ayudó para vivir. Pues esta es la historia de San Antonio de Padua. Buenos días, les voy a hablar de San Juditas Tadeo. San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, propagador del Santo Evangelio y mártir que dio su vida por la fe. Su nombre Judas significa alabanzas sean dadas a Dios y Tadeo, valiente o magnánimo. Fue primo de Jesús. Se dice que tenía gran parecido con Jesús y grandes virtudes que imitaban a las de Cristo. Predicó el Evangelio en Mesopotamia. Se le representa con un bastón como símbolo de caminante de los viajes misioneros que hizo para llevar el mensaje de Cristo. Antiguas historias refieren que fue martirizado en Persia por negarse a renegar de su fe. Lo martirizaron, le cortaron la cabeza con un hacha. Su festividad se celebra el 28 de cada mes. La tradición popular dice que este santo tiene especial predilección por ayudar a los pobres, enfermos y los más necesitados. Sus reliquias se encuentran en un altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Gracias. Hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Hablar de San Francisco de Asís. Una de sus frases preferidas es: no miren la vida de afuera porque la del espíritu es mejor. Nació en el año 1182, su padre era Pietro Bernardone. Cuando era adolescente llegó un mendigo al negocio de su padre y lo corrió, pero sintió un dolor en el corazón y salió a buscarlo para darle una generosa limosna, y prometió que nunca más la negaría la ayuda a un pobre. Se enroló en el ejército, fue prisionero, pero cayó enfermo en fiebres espantosas, y cuando se recuperó no volvió a ser el mismo. Él sentía un llamado en su corazón, sin embargo, no se atrevía a seguirlo. A los 24 años iba a una iglesia en ruinas y observaba el Cristo de San Damián. Entonces escuchó una voz que le decía: Francisco, ¿qué no ves que mi casa está en ruinas? Repáralo por mi amor. Entonces Francisco se propuso reconstruir y vendió telas de la tienda de su padre. Y él se enojó tanto que le puso una paliza y lo encerró en el sótano como un vulgar ladrón. Lo llevó ante el juez, pero él no quiso hablar.
pues solo hablaría ante la justicia divina. Lo llevó ante el obispo de Asís y lo reprendió. Entonces él contestó: ahora soy un siervo de Dios. Le regresaré todo, regresaré las ropas, incluso hasta el apellido. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Hoy he vuelto a nacer. Pidió al obispo su bendición, salió a la calle y se encontró a unos ladrones que lo golpearon, pero cuando se fueron, él se levantó y empezó a cantar. Llegó a un monasterio y le dieron un hábito pardo con que se ataba con una cuerda. Reconstruyó la iglesia de San Damián, juntando piedras que le daban los ricos y hasta los pobres. Él quería imitar la sencillez de Jesús. Él era muy querido por los animales. Él hablaba con las golondrinas. Tenía de amigo a un mirlo, una mirla, creo que se llama así. Y le cantaba por las mañanas y lo levantaba. Si él estaba enfermo, la mirla no cantaba. Se hizo también amiga de un conejo, el conejo que lo iba a matar un cazador, pero como él lo defendió, lo ayudó, se hizo su amigo. Luego cuentan que había un lobo que aterrorizaba a la gente y se comía los corderos. Entonces él trató de hablar con él, la gente le advirtió que no hablara con él, pero él decidió que sí. Habló con el lobo y le dijo que dejaran paz a las personas, que porque nuestro Señor Jesús se lo mandaba. Entonces el lobo Feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez.